Es una pregunta. Colabóreme con el piano, Yuri, vaya colaborándome ahí con el piano. ¿Quién es tu guía? Es el título del mensaje de hoy. Y antes de empezar, yo quiero que por un momento entremos en adoración, porque quiero que verdaderamente podamos tener un tiempo de reverencia. Ahí donde está no hace falta que se ponga en pie. Si quieres, incline su rostro, incline su cabeza y deje que el Espíritu de Dios venga sobre usted. Empiece ahí con una actitud de gratitud. Empiece a decirle al Espíritu de Dios: ven sobre mi vida, ven sobre mí. Dele las gracias a Él. Tenga un momento de reverencia con el Espíritu Santo. Dele gracias por lo que has hecho en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en mi vida. Hoy quiero darte gracias en esta mañana. Quiero rendir mi vida delante de ti. Quiero disponerme delante de ti para que tú obres conforme a tu propósito en mi vida. Reconozco que sin ti nada puedo hacer, nada soy. Apartado de ti nada puedo conseguir, Señor. Dile gracias. Gracias por esa cruz. Gracias porque tú pagaste un precio muy alto para que yo hoy tenga vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tu poder no tiene fin. Yo te doy gracias, Dios, por ser bueno. Yo te doy gracias, Dios, por tu amor. Tenemos que ser agradecidos. Y hoy te doy gracias por la palabra que tú has puesto, Señor amado, en mi corazón. Te pido que me uses como vaso frágil para ti, Señor amado, para que tú tomes control de mi vida y tu palabra sea desatada con poder y autoridad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por cada letra, Señor amado, que plasmaste en las Escrituras, Señor. Gracias porque tú me has limpiado, me has sanado, me has liberado, Señor amado, y me has empoderado, Señor, para hablar tu palabra, Señor amado. Y es tu Espíritu el que nos usa. Es tu Espíritu, Señor amado, el que hoy está en este lugar para hacer conforme Él desea. Hazlo como tú quieras, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque estás preparando una atmósfera, Señor. Gracias por la atmósfera que estás preparando, Espíritu de Dios. Mi Señor. Gracias, dele la gracia, dígale gracias por este día. Gracias porque hoy me he despertado, porque tu misericordia hoy sea, Señor amado, renovado en mí. Gracias por tu favor. Gracias porque hoy tengo salud, hoy tengo alimento, Señor, en mi casa. Hoy puedo compartir con mis hijos. Gracias, Señor amado. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Un año me has sostenido, un año más, Señor, he visto tu mano sobre mi vida. Gracias, gracias, Señor amado. Tengo que ser agradecido cada día. Y hoy quiero darte gracias en unidad con mis hermanos. Decirte gracias. No veniste a ser entretenido. Esto no es un concierto para entretenerte. Levanta tu mano fuerte en tu oración. Hay cosas por las que estés tan agradecido. Has salvado Dios tu vida. Has sanado tu cuerpo. Has salvado tu alma. Toda familia de esta mesa de mi nación. Todo lo que están atrás. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Gracias, porque tú me has devuelto la vida, Señor. Porque estuve muerto en delitos y pecados y tú, Señor, tuviste misericordia, compasión. Y es tu gracia la que me alcanzó, me salvó. Es tu gracia la que hoy, Señor amado, me sacará de este lugar diferente a través del poder de tu palabra. Mi Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, fuerte. Fuerte, es para Él. Empezaba el título del mensaje con una pregunta: ¿quién es tu guía? Yo quiero que lo piense por un momento. ¿Quién te guía? No lo diga, no lo conteste. ¿Quién te guía? ¿Quién es el que guía tu vida? ¿Quién es el que direcciona tus pasos? ¿Quién es el que te aconseja? ¿Quién es el que te habla? ¿Quién? ¿Quién es? Pregúnteselo ahí por un momento. Yo sé que muchos están diciendo: mi guía es Dios. Dios es mi guía, Dios es el Espíritu de Dios es mi guía. Yo quiero que usted reflexione. ¿Seguro? ¿Seguro que es tu guía? Miren, muchos están deseando que el año termine para que empiece un año nuevo, a ver cómo van las cosas. Uy, no, a ver si el 2020 me trae cosas diferentes. Las cosas van a ser iguales. No va a haber un cambio. No porque el año cambie en el calendario quiere decir que su vida vaya a cambiar. El año va a cambiar cuando usted se disponga a quién va a ir delante suyo cada día. Quién es el que va a dirigir su vida cada día. Y entonces es cuando mi año va a empezar a cambiar. Yo lo dije en un mensaje hace un tiempo atrás. Hay mucha gente que llegó hace 20 años cuando nosotros llegamos y siguen viviendo en el 2000. Siguen con la mentalidad de cuando llegaron. Siguen con las costumbres de cuando llegaron. Y así van muchos. Con ese cartel, cuando vemos ese cartel cuando llegamos a una ciudad, todas direcciones. Y así van muchas personas en todas las direcciones, pero no van para ninguna parte. No les dirige hacia ninguna parte. ¿Quién te guía? ¿El mundo? ¿Quién te está guiando? ¿El mundo? ¿Las cosas del mundo? ¿Los afanes del mundo? ¿O tú mismo eres tu guía? Es que yo pienso que es así, yo creo que es así y lo voy a hacer así. Aunque la palabra diga esto, yo no estoy de acuerdo con eso que dice la Biblia y lo voy a hacer a mi manera. ¿Quién te guía? ¿O te guía el enemigo? ¿Cómo te puede guiar Satanás cuando te lleva a hacer prácticas que a Dios no le agradan? Cosas que a Dios no le agradan. Porque quiero saber cómo me va a ir mañana, entonces acudo a lugares que no tengo que acudir, a que me lean la suerte, a que me profeticen, me lean el oráculo, me digan un montón de cosas. Entonces, ¿quién me está guiando? ¿Quién me guía? ¿O verdaderamente es el Espíritu de Dios el que me guía? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos. Miren, estamos viviendo en un mundo con un ritmo imparable. ¿O no es así? Vivimos en un tiempo en el que la tecnología ha avanzado de una manera tremenda. Usted lleva al supermercado y usted ya no necesita que le atienda una cajera porque hay cajeros electrónicos que te atienden, que tú pasas la compra. Pero ahora tenemos menos tiempo para vivir. Hay más avance, pero estamos más retrasados. Ahora estamos en un tiempo en el que todo el mundo sueña con casas grandes, pero vacías, llenas de muebles. Estamos en un tiempo donde hay comedores muy grandes en las casas, pero nadie se sienta a comer en ellas. Pasamos los fines de semana encerrados en casa y hemos pasado un fin de semana bonito compartiendo con los hijos. El hombre viendo la tele, la mujer leyendo un libro y los hijos cada uno en una habitación. Y han pasado un fin de semana en familia. Ese es el concepto de pasar los fines de semana en familia que tenemos hoy en día. Y sentía mucha tristeza cuando el Espíritu me guiaba a escribir estas palabras. Mire, se corre demasiado, pero se avanza poco. Corremos demasiado. No hace mucho hablaba con mi hermano y hablamos de que la gente dice todo pasado fue mejor, la época de los abuelos era mejor.
Yo me acuerdo cuando nos sentábamos con mi abuela y mi abuela nos contaba historias por horas. Se iba la luz y eso no era un problema. Al contrario, era el momento de estar con todos los primos, mis hermanos, escuchando las historias de la abuela. Y pasábamos tiempos bonitos. Pero todo eso se ha ido perdiendo. Avanzamos mucho, pero no vamos a ninguna parte. Vivimos llenos de proyectos, de planes, de ideas, de actividades, pero no concretamos nada. No concretamos nada. Existe mucha tecnología hoy día. GPS, satélites. En lo que tiene que ver con ordenadores, como decimos en Colombia, lo último en guaracha, sea una tecnología de punta. Teléfonos inteligentes. Imagínense, ahora los teléfonos son inteligentes. Y a medida que los teléfonos son más inteligentes, la gente que los usa deja de serlo. Porque uno almacenaba y tiene la capacidad de almacenar más que un teléfono inteligente. Y almacenábamos los teléfonos de todo el barrio, de todos los vecinos, de todos los amigos. Íbamos al teléfono en la calle, en la cabina, y rápido llamábamos. Pero hay que nos quedemos sin batería. Tenemos internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, ayúdenme, ¿qué más? Twitter y muchas otras tecnologías que supuestamente nos acercan. Pero ahora tenemos más tecnología para estar más cerca, supuestamente, pero estamos más lejos. Miren, es impresionante que si usted revisa a sus amigos, y lo digo también por mí, en el Facebook, en las redes sociales, usted tiene un amigo que es apóstol en la China, pero no tiene a nadie de su edificio. Es amigo del mundo afuera, pero la gente que vive al lado suyo no la conoce. Escucha gritos en su edificio, peleas que hay ahí, pero está entretenido hablando con el amigo que tiene un problema en Corea del Norte. Estoy hablando de una realidad. Estoy hablando de una realidad. La gente corre, trabaja, no descansa. ¿Por qué? Porque quiero tenerlo todo. Quiero conseguirlo todo. Mis metas, mis sueños, todo. Y cuando lo consigue todo, quiere más. Entonces se da cuenta que eso que consiguió no lo era todo. Y quiere más, necesita más. Ya no es suficiente. Yo lo vivo. Yo veo llegar gente que se acaba de comprar un coche 6 meses atrás de 80.000 euros. Y es que tiene un ruido. Yo le digo, súbase al mío si quiere escuchar un ruido. Me suena todo menos la bocina. ¿Por qué? Porque están vacíos. Porque están buscando en las cosas que les guíen, que les dirijan, que les lleven. Hemos caído en una carrera sin meta, sin punto de llegada, en una vida sin un propósito, en un afán, sin un descanso. Así vivimos. Y lamentablemente la iglesia se ha metido en esa ruleta diabólica. Lamentablemente la iglesia se ha metido en ese diseño del diablo, con el único fin, creado con el único fin de entretenerlo, para sacarlo del propósito, para sacarlo de que llegue al lugar que Dios estableció para su vida. Y el único que nos puede llevar a esa meta, iglesia, es el Espíritu Santo. Amén. Hay gente usurpando el lugar del Espíritu de Dios en la tierra. Gente que dice que ellos son los que están en este momento, en este tiempo, reemplazando al Espíritu de Dios, a Jesús. Nadie puede reemplazar a la persona del Espíritu Santo. Nadie. Es la persona principal y más importante que hoy está sobre la tierra. No puede haber pastor, apóstol, evangelista, querubín, ángel, enviado, lo que sea, que pueda reemplazar a la persona del Espíritu Santo. Amén. No existe nada. ¿Cuántos están conmigo en eso? Amén. Amén. Nada puede reemplazar la amistad con el Espíritu Santo.
Pero muchas veces lo hemos dejado a un lado. Incluso en las reuniones, incluso en las oraciones que hacemos. Porque a veces oramos dándole órdenes a Dios. Señor, hazlo de esta manera. Organízalo de esta manera. Intercedemos de esa manera, diciéndole a Dios cómo se tiene que mover, en qué dirección tiene que ir, cómo quiero que me sane, cómo quiero que me quite las cosas. Ve quitándome esto, pero esto todavía no. Y le damos órdenes al Espíritu. Venimos a la iglesia, y lo digo por los que servimos en la iglesia, y planeamos, hacemos las cosas que salen bien, porque salen bien gracias a Él, porque es su gracia. Pero nunca le decimos cómo quieres que lo hagamos. ¿Quieres que predique primero y que al final adoremos? ¿Quieres que uno se predique y solamente adoremos? ¿Cómo quieres que lo haga, Espíritu Santo? Toma control, porque ese es el diseño de la iglesia. La iglesia fue diseñada para que el Espíritu Santo tomara control y se hiciera conforme al Espíritu quería. Cuando la iglesia nació, estaban los 120 en el aposento alto y no pasaba nada, hasta que el Espíritu vino. Y cuando el Espíritu vino sobre ellos, entonces ellos empezaron a hacer la obra que el Espíritu les guiaba a hacer. Amén. Y tiene que ser la meta del año nuevo. Amén. Que usted empiece en enero, el primer día o mañana mismo, a decirle cómo debo empezar mi vida. ¿Cómo va a ser este año en mi vida? Dirígeme tú, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el lugar? ¿A dónde debo entrar y a dónde no debo entrar? Muéstrame. Esa tiene que ser la meta. Una relación íntima con Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Miren, ¿cuántos saben que la obra es de Dios? Amén. La obra es de Él. La obra es de Dios. Él es el diseñador de la obra. Y Él envía a su Hijo, y su Hijo es el que pagó los gastos de la obra. ¿Cómo? A través de su sangre, en la cruz del Calvario. El que pagó los gastos de esa obra fue Jesús. ¿Y quién es el ingeniero encargado de esa obra? El Espíritu Santo. Es el que en este momento se está encargando de la obra. Es el que tiene que decir cómo hacerlo. Y esa es la idea cuando hablamos, y el Señor me ponía eso, y lo hablamos hace unas semanas atrás, en Primera de Reyes, capítulo 7, donde, en el 6, donde el rey Salomón edificó el templo, y lo edificó conforme a lo que Dios le dijo que lo hiciera. Y es lo que queremos hacer, que el Espíritu Santo nos dirija. ¿De qué manera quiere el lugar donde su presencia va a descansar? Donde su presencia va a morar, donde gente va a ser sana, enfermos van a ser sanados, personas que están cautivas en el pecado van a venir y van a ser libres en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que por un momento me acompañen a Lucas 4, del 1 al 13. Esta es la historia de cuando Jesús va y es llevado por el... Voy a parafrasearla, igual usaré algunos pasajes. Pero ahí nos muestra cómo Satanás viene a ¿qué? A tentarlo. Pero noten cómo empieza. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que usted puede estar lleno del Espíritu, pero el mismo Espíritu lo puede llevar al desierto. Pero ¿sabe por qué muchas veces no soportamos los desiertos? Porque vamos en la carne. Y por eso las situaciones se hacen más duras. Pero cuando tú vas en el Espíritu al desierto, tú sostienes, te mantienes y sales de ese desierto con victoria. ¿Por qué? Porque vas lleno del Espíritu de Dios. No vas en tu carnalidad, no vas en la carne. Jesús fue lleno del Espíritu y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto, que dice el siguiente: por 40 días, y era tentado por el diablo. O sea, aún estaba lleno, aún estaba siendo guiado por el Espíritu, pero el diablo venía a tentarle. El diablo venía a tentarle. El siguiente, ¿qué dice el siguiente? Entonces el diablo le dijo. Mire, el diablo le dijo, el diablo le habló. Y el diablo constantemente, aun a pesar de que estamos buscando de Dios, viene a hablarnos, viene a susurrarnos. Pero tenemos que tener discernimiento para saber qué voz es la que oímos.
¿Quién es el que nos está hablando? ¿Quién es el que nos está aconsejando? Allí estaba Jesús lleno del Espíritu y el diablo hablándole. ¿Qué tocaba primero? Su identidad. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Y sigue más adelante diciendo, y le llevó el diablo a un alto monte, en el versículo 5, y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y luego dice en el 9, y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo nuevamente, si eres hijo. Miren, el diablo opera siempre de la misma manera. Esta tentación, o estas tentaciones, fue la misma que les puso a Adán y Eva en el huerto. La misma. ¿Cuáles? Los deseos de la carne. Convierte esas piedras en pan. Come de ese fruto. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. ¿Qué le dijo? Mira todo lo que te voy a dar. Mira todo lo que te voy a dar. Déjate la iglesia, déjate cuentos de iglesia. Mira lo que te voy a dar en la discoteca. Mira lo que te voy a dar si te metes con esa gente. Sí, va a ser fácil, es un solo viaje. Va a ser fácil, nadie te va a ver. Está todo cuadrado, la ruta está lista. Y le muestra eso. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si te tiras no te va a pasar nada, ángeles te van a coger. La misma tentación con la que opera en su vida y en la mía en este día. Con las mismas tentaciones y con las mismas visitaciones y los mismos cuentos viene. Pero esa es la pregunta, ¿quién te guía? ¿A quién guiaba Jesús en ese momento? ¿Quién es el que le llevó al desierto? El Espíritu. Por eso él pudo discernir y saber que lo que él estaba haciendo era intentando sacarlo del propósito de Dios. Sacarlo del plan, del diseño que Dios tenía en la vida de Jesús. Pero Jesús era guiado por el Espíritu. Miren el protagonismo tan importante que tiene el Espíritu. Todos nosotros somos espíritu, lo saben, ¿no? Amén. Aunque te parecemos más carne, estamos más... Pero somos espíritu. Somos espíritu. La Biblia dice que tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo. O sea, esa es la tricotomía del hombre, según el estudio de la teología. Pero lo más importante es el espíritu, porque es el soplo de Dios en nosotros. Es cuando Dios sopló sobre nosotros su misma vida. Pero lo que más descuidamos, lo que menos estamos controlando, lo que menos estamos mirando, el espíritu. Miren, Jesús incluso para nacer, ¿qué necesitó? Que el Espíritu viniera sobre María. Para que Jesús naciera y tomara forma de hombre, el Espíritu Santo tuvo que venir. Para que Jesús fuese bautizado, el Espíritu Santo tuvo que descender. Miren la importancia del Espíritu. Jesús no se movía sin la guía del Espíritu. Jesús caminaba todo el tiempo guiado por el Espíritu. El Espíritu era el que constantemente le hablaba. El Espíritu fue el que vino sobre él y ¿qué le dio? Le dio poder y autoridad. Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios. Y lo vimos la semana pasada. ¿Quién reposaba sobre él? El Espíritu Santo. Jesús, durante los 30 años, no ve ningún reflejo en la palabra que haya hecho ningún milagro. ¿O alguien ha encontrado alguno? Por ahí hay doctrinas y historias que dicen que sanó un pajarito cuando era bebé. La Biblia no lo refleja. Dice que crecía en conocimiento, en estatura, pero no dice que hubiese hecho milagros hasta que el Espíritu de Dios vino sobre él. Fue llevado al desierto, fue probado, y una vez probado, afirmado en el ministerio, entonces empezó a hacer la obra para la cual se le llamó. Y hizo el primer milagro en las bodas de Canaán. Y eso sucede con nosotros. Primero vamos a ser probados. Una vez seamos llenos del Espíritu, aún a pesar de ser llenos del Espíritu, vamos a pasar por desiertos. Porque necesitamos a través de esas dificultades, de esas pruebas, ser afirmados, ser madurados. Amén.
Sé que no le gusta a mucha gente ese proceso, pero es necesario. Amén, aleluya. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Juan 16, del 1 al 15, mire lo que Jesús dijo. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Le suena a su familiar? Gente incendiando iglesias, asesinando cristianos y creen que le están haciendo un servicio a Dios. La Inquisición, todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia, cristianos siendo aserrados, matados, echados a leones, pensaban esas personas que le estaban sirviendo a Dios. Y lo estaba reflejando la Biblia. Pensarán que rinden servicio a Dios. Y harán esto porque ¿qué? Porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque yo he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muchos aún no han sido convencidos ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio, porque el Espíritu Santo no ha venido sobre su vida. Van a la iglesia como una costumbre, como una tradición, pero verdaderamente no ha habido un convencimiento. Por tanto, no ha habido un nuevo nacimiento. No nos salvamos por venir a la iglesia, sino porque Jesús sea el Señor y gobierne verdaderamente nuestra vida. Eso es lo que me salva. Eso es lo que verdaderamente me va a llevar a compartir esa morada eterna con Él. ¿Os convenceré de qué? De justicia, de juicio y de pecado. Luego sigue diciendo más adelante, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Convencer de pecado. ¿A cuánto nos ha convencido el Espíritu de pecado? Si hoy estamos sentados aquí oyendo, yo estoy predicando, es porque el Espíritu nos convenció de pecado. Oye, como está viviendo no es la manera correcta. Viene un convencimiento de esa verdad que dice la palabra. Por eso muchos aún siguen dentro de la iglesia, pero haciendo las cosas que hacían antes, porque aún no ha venido el convencimiento. El Espíritu de Dios tiene que venir sobre ti y convencerte. Yo no puedo convencer a una persona. Oye, convénceme. No, te puedo convencer, te puedo predicar, te puedo soltar la palabra, te puedo abrazar, te puedo aconsejar, pero pídele al Espíritu de verdad que te convenza. Él es el único que va a poder convencerte del camino que estás viviendo, de que va a haber un juicio y la justicia de Dios va a venir sobre la tierra. Solamente Él puede convencernos de eso. Mira, fuimos creados a imagen de Dios, pero caímos por el pecado. Caímos por el pecado y vivimos desfigurados, perdidos. Mucha gente, yo antes lo decía y lo he dicho aquí muchas veces, cuando conocí al Señor decía, encontré a Jesús, hasta que el Espíritu me corrigió. Él te encontró a ti, porque el perdido eras tú, no Él. Yo era el que estaba perdido, no Él. Por tanto, fui yo el que fui encontrado por Él. Fue usted el que fue encontrado por Él. Usted no está aquí porque quiso, usted está aquí porque el Espíritu puso un convencimiento en su espíritu y eso lo movió de su casa y lo hizo venir. Es así, es como funciona. Ese mismo Espíritu nos recuerda nuestra identidad de hijos. Miren, conocemos la historia de los 12 apóstoles. Los 12 caminaron con Jesús, los 12 hicieron milagros con Jesús. Pero cuando Jesús muere y resucita, aparece en la historia uno que no caminó con Jesús, Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso tuvo un encuentro, no con Jesús como hombre, sino con Jesús glorificado.
toda la gloria, la deidad de Dios ahí contenida. Y se encontró con él en ese camino a Damasco. Y hubo un convencimiento genuino, real, verdadero. Porque tuvo un encuentro, no con el hombre, sino con el Dios real. Y la vida de Pablo nunca volvió a ser la misma, y lo reflejan los 14 libros que escribió, aconsejando a la gente desde la cárcel. Preso, porque la mayoría de cartas las escribió estando preso. Imagínese usted la llenura del Espíritu Santo que tiene que tener un hombre para estar en un momento donde sabe que lo van a matar, donde sabe que lo van a cerrar, lo van a colgar, le van a hacer algo y para nada bueno. Y él sigue diciéndole a la gente: venga, ánimo, vamos, prediquemos la palabra, enseñemos. Mire que usted no ve a Pablo quejándose, usted ve a un Pablo llevando a la gente a buscar de Cristo, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de las situaciones difíciles. Juan 7:37. Juan 7, del 37 al 39. Miren lo que sucedió allí. En el último y gran día de la fiesta. ¿Qué fiesta era? La Pascua. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La gente en ese momento estaba siendo guiada por una tradición. La gente en ese momento estaba siendo guiada por una costumbre. Y Jesús está a lo lejos y está viendo que todo el mundo estaba en la celebración de la Pascua y no se daban cuenta que el Cordero de la Pascua estaba ahí. Que el único que podía traer salvación y vida eterna a ellos estaba ahí. Pero todos estaban pendientes de la fiesta. No era el Espíritu el que los estaba guiando. Y Jesús gritó: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Quién tiene sed ahora en lo natural? ¿Quién tiene sed? Uno que tenga sed, venga. Venga aquí adelante un momento, alguien que tenga sed. Imagínense por un instante esto. Uno solo, que venga, no vengan todos. Venga usted. Jesús dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Beba. El que tenga sed, que venga y beba. ¿De calmó la sed? ¿No? O sea, ¿cómo puedo yo invitar a alguien a beber algo de lo que yo no tengo? Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque pasajes atrás Jesús estaba lleno. Jesús estaba lleno. Aún a pesar de estar en el desierto, pero estaba lleno. Y entonces le dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y sacie la sed. El que tenga sed, pero tenía agua dentro de él, manantiales de agua viva. El que tenga sed, que venga y beba, pero yo no puedo dar si no me lleno. Tómesela. ¿No tenía sed? Yo no puedo dar si no me lleno. Dice: beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él. Él estaba gritando a la gente: oye, que esa no es la fiesta, que yo soy la Pascua, vengan y beban de mí. Y cuando ustedes beban de mí y crean en mí, entonces va a venir el que cuando yo me vaya, Él los va a llenar, y manantiales, ríos de agua viva van a fluir de ustedes. No va a haber agua estancada a través de una teología, de una religión, sino verdaderamente un fluir constante de mi espíritu. Pero la gente estaba siendo guiada por la religión, por la tradición, por el mundo, por las contiendas. ¿Usted sabe cuánta gente va a la iglesia a entrar en dilemas teológicos? El espíritu moviéndose y la persona en teologías, en argumentos. No merece la pena. No merece la pena. El Espíritu quiere que bebamos de Él, quiere que estemos en constante fluir con Él. Pero para que eso suceda, tiene que pasar lo que dice 1 Corintios 3:9.
Pero mira, antes de eso, ¿cómo sabemos cuando una persona está enferma? Aparte del semblante. Cuando los hijos están enfermos, ¿uno cómo lo sabe? Los llama a comer, ay no tengo hambre. Venga, tómese agua, ay, no tengo ganas de tomar nada, no quiero nada, me quedo encerrado en el cuarto. Entra en apatía. Lo mismo sucede cuando estamos enfermos espiritualmente. No hay hambre por leer la palabra, no hay sed por la adoración, no hay hambre por la adoración, no hay hambre ni sed por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque quizás estamos cayendo en una enfermedad espiritual. Quizás necesitamos que el Espíritu venga y remueve el agua, la renueve, porque ¿qué pasa cuando el agua se estanca? Produce malos olores, vienen los mosquitos, vienen las enfermedades. Por eso dice que es agua viva, que corre constantemente, ríos que fluyen. No puedo ser el mismo de ayer, no puedo ser el mismo cuando salgo de la oración, no puedo ser el mismo cuando salgo del tabernáculo. Pero el Espíritu me guía, pero llego a la casa a pelear. El Espíritu me guía, pero llego a la casa y me meto en la pornografía. El Espíritu me guía, pero me voy al tabaco, a los vicios. No. Si el Espíritu me guía, el Espíritu me va a hacer que deje todo aquello que no conviene, que no le conviene a Él. Lo siento, tengo que decirlo, iglesia. Suelten las piedras. Es así. Mire, 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros, diga nosotros, somos colaboradores de Dios, no somos los jefes de Dios. Somos colaboradores de Él. No le decimos a Él lo que tiene que hacer ni cuándo lo tiene que hacer. Él es soberano. Y en su soberanía Él decide cuándo, cómo y con quién. Ay, es que no me llamaron a mí, no me pusieron a mí. No, es que el que llama y el que afirma y el que confirma es Dios. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pero verdaderamente le estamos colaborando a Dios. Porque una manera de colaborarle a Dios es hacer aquello, porque la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Amén. Y una de las maneras de colaborarle a Dios es predicar la palabra. Amén. Pero salen a predicar en contra del pastor. No, es que no me gusta, es que no sé qué, antes se ponía corbata, ahora ya no se pone corbata. Somos colaboradores de Dios. Trabajamos para Él. Él es nuestro jefe. Toda la Biblia en Corintios habla de eso. Dice que el fundamento es Cristo. No podemos sacar el fundamento de Él. No podemos construir nada fuera de Jesús. No podemos establecer nada si Cristo no es la base. Porque todo eso se va a derrumbar. Esta iglesia está cimentada en la palabra. Está cimentada en la roca que es Cristo. Hemos tenido que pasar situaciones y sabemos que hemos resistido porque hemos estado con Él, firmes con Él, porque Él es el que nos guía. Como decía el mentor, nacieron de esas 7 vueltas, derribando todo muro, toda fortaleza. Amén. Y es por eso que muchos no avanzan, porque el Espíritu no es el que les guía. Es por eso que muchos no llegan al propósito, porque viven una vida basados en sus reglas. Ay, a mí que no me diga que no puedo salir por ahí, irme al baño, porque es que yo soy libre, soy un espíritu libre. Yo hago como yo quiera, cuando yo quiera, donde yo quiera. Ay, no, eso qué pereza. A mí en la religión no me decían, ni siquiera me llamaba el cura a preguntarme por qué no fui a misa. Pero aquí, pastor ese no sé si no llamarme. ¿Por qué no vino? Ay, a alguien le sonó eso por ahí. Aleluya. Vivo mi vida como quiero. Ay, no, me está llamando el pastor. No. Ay, pastor, ¿me llamó? Si tiene una llamada perdida, ¿por qué te llamé? ¿Tiene una llamada perdida? Entonces te llamé. Pero queremos vivir la vida como queremos. Hacerlo a nuestra manera, como yo creo, como yo lo siento, como a mí se me está revelando. Miren, y eso es lo mismo que hizo Satanás en el principio, y lo hemos hablado. ¿Qué puso en el principio? Independencia de Dios. A Adán y a Eva les sembró el espíritu de independencia. No, yo lo hago a mi manera. Yo evangelizo a mi manera. Yo salgo y le hablo a la gente a mi manera. Así se está viviendo, porque no estamos viviendo guiados por el Espíritu.
Y la Biblia dice, apartados de mí, nada podemos hacer. Usted podrá construir, ay pastor, yo tengo mi imperio, como decía ya mi hijo. Usted puede construir imperios y construir lo que quiera, pero eso está construido de papel. Si el Espíritu Santo no es el que está ahí dirigiendo, eso se va a caer, va a ser hojarasca. Pero cuando es el Espíritu el guía, ese imperio va a ser fortalecido, esa empresa va a ser estable. Van a venir situaciones difíciles y no se va a cerrar. ¿Por qué? Porque está fundamentado en la roca. Porque ha crecido y ha creído en la palabra, y lo que ha hecho, lo ha hecho guiado por el Espíritu. Amén. Y ese es el deseo para este año. Que antes de predicar, Espíritu Santo, ¿qué predico? Ay, pastor, es que yo no sé versículos para hablarle a la gente. Si usted lee la Biblia, usted no necesita otra cosa más, ni memorizárselos, porque el Espíritu va a traer memoria de esos versículos que están en usted, que están en el subconsciente. Y cuando usted empiece a hablar, entonces el mismo Espíritu va a empezar, y usted va a empezar a fluir. Usted va a decir, oye, yo no sabía que me sabía tantos versículos. Es que hablé con una persona y le dije el versículo ay, ¿cuál fue el que le dije? Oiga, pero le dije un montón de versículos y ahora no me acuerdo. No sé si solamente me ha pasado a mí. ¿Por qué pasa? Porque el Espíritu te está guiando. Porque está fluyendo a través del Espíritu. Porque Él es el guía. Porque no te lo está ganando para ti, te lo está ganando para el Señor. Entonces, que ese sea el anhelo de este año, antes de evangelizar, antes de salir a buscar un trabajo. Señor, ¿este trabajo te honra? ¿Te glorifica? ¿Esto que voy a hacer, Señor? Entro a un lugar, Señor, primero voy en el Espíritu, antes de entrar oro. En la empresa, que la primera hora de la mañana sea con los trabajadores. Venga, vamos a orar. Ah, que yo no creo, usted no cree, pero yo sí, yo soy el jefe. Y como yo soy el jefe y yo le pago, usted viene y ora. Amén, amén. O recibe, no, recibe. Así de sencillo. Y el Espíritu Santo viene, porque lo pongo delante, lo pongo primero a Él, lo pongo por encima de todo, que ese sea el objetivo para el siguiente año. Y verá cómo la vida va a cambiar. ¿Me conviene oír esto? ¿Me conviene escuchar esa música? No toda la música vale. No todo lo que se oye afuera vale. Y no es religión. Yo no puedo alimentar de cosas que el mundo está llevando a los jóvenes a la degradación, que las mujeres no sirven, que son objetos sexuales. No. No puedo enseñar cosas que van en contra de los principios de Dios. No todo vale. Todo me es lícito, sí, pero no todo me sirve. No todo me conviene. Me es permitido, me puede ser permitido, pero no tengo por qué aceptarlo. Nadie puede recibir revelación de un espíritu al cual no se sujeta. O sea, el espíritu... Ay, es que el espíritu me dio una palabra, pastor. ¿Y tú dónde te congregas? Ah, no, yo no tengo congregación. El espíritu viene a mi casa, me visita, me da la palabra. Espíritu de independencia, espíritus jezabélicos, que quieren tomar control y quieren ir dando consejos cuando nadie los ha llamado a consejeros. No quieren sujetarse a nadie. No puedo profetizar en el nombre del Señor cuando vivo en rebeldía, cuando vivo en rebelión. Miren, el Señor dice en Ezequiel, y me ponía este pasaje esta mañana en la oficina, Ezequiel 13, desde el 1, miren lo que dice. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Dios, de Jehová. Así ha dicho Dios el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Quién les guía a ellos? Su propio pensamiento, su propio yo, su propio ego. Y no han visto nada. Pero empiezan a profetizar viajes, aventuras, cosas, premios, familia, matrimonios. Yo te profetizo que te vas a casar. Escucha, que es casada. ¿De dónde estás sacando tú esa profecía? Diciéndole que se va a casar una mujer que está casada. Lo dice la palabra. ¿Qué sigue diciendo?
Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. O sea, no te congregas, no formas parte de la intercesión, no oras en un lugar levantando los muros de la casa, pero te crees profeta de la casa. ¿Cómo puedes profetizar sobre una casa donde ni siquiera es tu casa? No levantaste muros, no edificaste, no te metiste en la brecha por ese lugar. ¿Qué sigue diciendo? Vieron vanidad y adivinación mentirosa, ha dicho Jehová. Y dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. O sea, dicen, Dios dijo. Y Dios no dijo nada. Hay que ser temerosos a la hora de decir, Dios me dijo. Amén. Estaba yo pastoreando, empezando a liderar esta casa. Y aparece un hombre un día y me dice, tengo una palabra profética para usted, que me la mandó el Señor. Le dije, vale, suéltela. Me dijo, no, se la tengo que dar en mi iglesia. Le dije, yo tengo mi iglesia. Ten cuidado quién es el que te está hablando. Porque yo me congrego. Yo tengo una casa. Tú me estás queriendo llevar a un lugar a base de mentiras y de manipulación. No. Si el Señor te entregó algo para mí, me lo sueltas aquí. Si no, ten cuidado cuando dice Dios me dijo. Hay que ser temeroso de eso. ¿Qué sigue diciendo? El 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni volverán a entrar a la casa de Israel. Que Dios te diga eso. Eres mi enemigo, por cuanto estás profetizando mentira, vanidad, para tu propio beneficio. Por eso hay que tener cuidado cuando uno empieza a profetizarle a la gente, de dar consejo a la gente de parte de Dios, cuando Dios no te ha mandado. Dios es un Dios de orden. Dios se mueve en el orden. ¿Quién te está guiando? Te está guiando un espíritu seguro, pero no el espíritu de Dios. Porque había una mujer que cuando Pablo iba camino a la oración salía a escucharles a ellos, que son discípulos del Dios vivo, escucharles. Y Pablo tenía el Espíritu Santo y sabía que esa mujer no estaba hablando por el Espíritu de Dios, sino que había un espíritu de pitonisa, de adivina, de bruja dentro de esa mujer. Porque no siempre porque diga santo, 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 quiere decir que la persona está alineada verdaderamente con el Espíritu. Y el Espíritu es su guía. Hay espíritu guías, pero no es el Espíritu Santo quien está guiando. Está operando a través del don, del talento quizás, porque son irrevocables, pero no es el Espíritu Santo quien está guiándole. Amén. Esa palabra es dura. No puedo decir que soy un hombre o una mujer de Dios cuando vivo como quiero. No puedo decir que soy una persona de oración cuando no hablo con mis hermanos. Mira, una cosa, lo que Dios te revela a través de la oración es el amor por las almas. Amén. Es la unidad con la iglesia. Amén. Ay, que yo soy de oración y yo intercedo desde mi casa, pero no me gusta esa iglesia porque es que ese Señor que se sienta ahí no me gusta. Entonces tú no le estás orando a Dios. Tú estás perdiendo tu tiempo. Estás sentado en un lugar hablando y hablando y hablando, y los cielos están cerrados. Porque la oración tiene que producir un fruto en mi vida. Y cuando salgo de tener comunión con Él y aprendo a tener esa relación con Él, entonces empiezo a tener una relación. Es el reflejo de lo que recibí en la intimidad. Lo que recibí con Él, entonces lo manifiesto. Es así, iglesia. Es así. Es como la Biblia lo establece, como la Biblia lo dice. Miren esto. El Espíritu Santo nunca te va a llevar en contra de la palabra. Nunca te va a llevar el Espíritu en contra de la palabra. Nunca te va a aconsejar cosas fuera de la palabra.
Es que el Espíritu me movió y me volvió a mover y me volvió a mover y me volvió a mover y te ha pasado por todas las iglesias. No es el Espíritu que te está moviendo. Es tu terquedad, tu necedad, tu propio yo, tu propio ego, que no te quieres sujetar, que no quieres aceptar la dirección de nadie. Miren lo que sucede, y esto es muy triste lo que voy a decir ahora. Qué triste que un día, por la rebeldía, por la necedad, por la terquedad, por la cabezonería, nos encontremos con el Espíritu Santo como enemigo nuestro. La Biblia lo dice. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Y muchos orando, echando fuera demonios, diciendo: te reprendo, Satanás. Y es el espíritu que se levantó en contra de ellos. Por rebeldía. Se les ha dicho, pero continúan en su propio pensamiento, y el Espíritu Santo llega un momento en el que se cansa, se enoja y dice: pues ahora vas a pelear conmigo. Yo no temo a esa palabra, que el Espíritu Santo se convierta en mi enemigo. Enemigos del Espíritu Santo. No sé si alguna vez habían discernido esa palabra, la habían leído. Enemigos del Espíritu Santo. Enemigos de la única persona que te puede transformar, cambiar, renovar. Vas a estar toda la vida, como dice Deuteronomio, construyendo, y todo lo que construya se va a venir abajo. Si lees Ezequiel completo, sigue diciendo luego, no lo pongas en casa. Ezequiel 13, que leímos antes, dice: quemaré los muros, todo lo que ustedes levanten yo lo voy a destruir. Porque han fundamentado las cosas por mentiras. Yo cuando leí este pasaje me entristecía mucho. Miren, dejen de pelear con el diablo, de declararle guerra, cuando ustedes saben en su corazón que la solución está en doblar rodillas delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. Nos hemos equivocado, sí, yo también, todos nos hemos equivocado, pero estamos a tiempo de arrodillarnos y decir: Señor, perdóname, yo no quiero ser enemigo de tu Espíritu, no quiero tener enemistad con Él, quiero que sea mi guía, mi consejero, mi amigo. ¿Qué sucede verdaderamente cuando soy guiado por el Espíritu? Voy a dar 6 tópicos rápidamente, ya estoy terminando. 6 puntos. Cuando usted es guiado por el Espíritu verdaderamente, dice la Biblia que Él te ayuda, primero, en toda debilidad. ¿Cuántos han pasado por debilidades? ¿Cuántos hemos pasado por situaciones difíciles? ¿Y quién nos ayuda? Lo dice Romanos 8, del 26 al 27, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Venimos el martes con una guía de lo que vamos a orar. No, venimos el martes: Señor, dirígenos. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos? Si no estoy haciendo repeticiones, ¿por qué oramos, Señor? Y entramos en una adoración. Él dice: no quiero que oren por nada, adórenme. Y entramos en adoración. Y hacemos lo que el Espíritu nos guía a hacer, porque Él es el que sabe qué es lo que nos conviene. Deja de buscar las cosas que tú crees que te convienen y búscale a Él. Y Él te va a dar lo que verdaderamente te conviene. Él, nadie más te lo puede dar. Nadie más te lo puede dar. ¿Quién te guía? Salía yo de mi trabajo el viernes y encontraba un papel encima del cristal del coche. Le solucionamos su problema económico. Le arreglamos el matrimonio en 7 días. En 7 días le solucionamos los problemas financieros. En 7 días le sacamos a la suegra de la casa. O sea, tremendo, 7 días. Y la gente coge el papelito para llamar. Uy, este me soluciona los problemas. Yo estuve a punto de cogerlo y decirle: oiga, si usted en 7 días soluciona los problemas financieros,
¿Por qué no soluciona los suyos y deja de repartir papeles? Y arreglado. Y no tiene que estar usted intentando repartir papeles para que otro le dé el dinero para solucionar sus problemas. ¿No lo soluciona en 7 días? Creo que por ahí tengo el papel porque no voy a aguantar la gana de llamar. Llame. ¿Quiere solucionar los problemas en 7 días? Escúchame. Abraham tuvo que pasar 25 años para recibir la promesa. Ay, pero en 7 días este me la va a dar. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Ni carta, ni tarot, ni horóscopo, ni leerle la mano. Nada de eso va a solucionar su vida. Ni baños, ni agua sucia que le echen, nada de eso. Solamente el rendir tu vida a la guía del Espíritu Santo va a hacer que tu vida sea corregida, enderezada y llevada a otro nivel. ¿Por qué? Porque el Espíritu es mi guía. Nada más va a hacer que tu vida cambie. ¿Qué saca un hombre de las pandillas? ¿Qué saca un hombre de las calles, del alcohol, de la grosería, de la lascivia? Después de pasar por infinidad de cosas, ¿qué saca un hombre? Cuando el hombre de afuera no puede hacer nada, ni el brujo, ni nadie. El Espíritu Santo. Amén. Amén. Es el único. Es el único. Él es el que te va a ayudar en la debilidad. Segundo, cuando el Espíritu te guía, Él pone su palabra en tu boca. Mateo 10, del 19 al 20. Miren lo que dice Mateo. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis. No se preocupe cuando vengan las situaciones difíciles, no se preocupe. Por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Ay, ¿qué le digo? Ay, a ver, Señor, ¿y cómo yo empezaba, cuando empezaba en el Evangelio, me decían, tiene que abrir la oración. Me tiraba toda la semana orando. Voy a decir esto, voy a orar esto, voy a orar. Ay, y voy a decir, y me escribía la oración que iba a hacer. Y no sé cuántos que llevan tiempo en el Evangelio les ha pasado. Y estaba ahí, y preparándolo. Y cuando llegaba aquí, oraba todo menos todo lo que había pensado durante la semana. Entonces dije, no, Señor, ya tampoco no a estar haciendo papelitos. Tú diriges y oraré conforme a tu guía, Amén. a tu dirección. A veces la gente, miren, cuando el Espíritu te guía, a veces salimos a dar una consejería por el amor de la persona, por la necesidad de la persona, para que la persona no se moleste. Ah, llamé al pastor y no vino, no quiso venir. No, es que si no hay palabra, déjame que el Espíritu me dé la palabra, y entonces yo te llevo una palabra de Dios, no una palabra de hombre. Entonces no es que no quiera, es que necesito que el Espíritu Santo diga, esta es la palabra, esto es lo que la persona necesita, esto es lo que en este momento está necesitando para su relación familiar con su esposa, en su hogar, con sus hijos. Pero vamos a veces, y lo digo con total libertad, y damos un consejo de la palabra, lo damos en bíblico, apoyado en la palabra, pero el Espíritu no estaba respaldando esa palabra. Pero lo bonito es cuando tú llegas y la sueltas y es el Espíritu Santo el que está ahí. Se nota. Se nota en la atmósfera, se nota en el ambiente. Que Él sea el que nos dé la palabra. Tercero, Él nos da discernimiento. Daniel 4:18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, está hablando de Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Daniel 4:18. Nabucodonosor, un hombre, un rey que no conocía del Señor, podía discernir que Daniel tenía algo diferente de todos los sabios que tenía en su reino. Algo distinto había en él. ¿Qué está discerniendo la gente que tú tienes? Cuando la gente te mira, discierne que tienes algo de Dios o que tienes algo del mundo.
¿Qué ven cuando te ven a ti? ¿Qué ven? ¿Qué le dio el Señor a Daniel? Discernimiento. Que podamos discernir los sueños. No todos los sueños los imparte Dios. He tenido un sueño. Eso es unos frijoles que te has comido, el sueño que has tenido. No, yo tengo intimidad. ¿Qué intimidad tienes tú con Dios? No me cuentes películas. O sea, por sus frutos los conoceréis. Los conoceremos por los frutos, por cuanto está llevando una vida digna, una vida conforme a la palabra de Dios, viviendo una vida a pesar de las dificultades, pero está teniendo intimidad verdaderamente. Entonces el Espíritu le da discernimiento en el mundo espiritual, de sueños, de cosas así. Si no, entonces estamos tirando por el suelo los sueños que revelaba José, los sueños que revelaba Daniel. Revelo sueños y no ayuno, revelo sueños y no paso tiempo en oración. Y no me congrego. Pero eso sí soy profeta. La intimidad nos da discernimiento. Cuarto, la guía del Espíritu Santo trae revelación profética. Revelación profética. Lucas 2, del 25 al 35. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo, ¿dónde estaba? Estaba sobre él. Y no hay un libro de Simeón en la Biblia, pero el Espíritu estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Miren el nivel de Simeón. El Espíritu estaba sobre él y le fue revelado por medio del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido, o sea, guiado por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño, están hablando de Jesús, lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, o sea, presentarlo, no bautizarlo, presentarlo. Él tomó en sus brazos al niño y lo bendijo, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón bendijo a María. Simeón, un hombre común, un hombre que casi no se escucha en la palabra, pero el Espíritu estaba sobre él. El Espíritu lo guiaba. El Espíritu no solamente lo llevó a ver la promesa de lo que oró y oró y oró, sino que la tuvo en sus brazos. Y no solamente eso, sino que pudo dar una palabra profética. Él va a nacer para levantamiento de muchos y para la caída de otros. Y era un bebé, pero Simeón había recibido la revelación de quién era Jesús y de lo que Jesús iba a hacer. Una revelación profética viene cuando el Espíritu Santo te guía. Quinto, nos recuerda la obra de Cristo. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién te trae memoria a todas las cosas? El Espíritu Santo. Juan 14, 26. Es el Espíritu Santo el que va a traer a memoria todo a nuestra vida. El Espíritu Santo es el que te va a recordar a quién tienes que llamar a pedir perdón. Amén. A quién en este momento tienes que acercarte y decirle: he estado haciendo esto y necesito que me perdones. Es el Espíritu Santo el único que puede hacerlo. ¡Ay! Despiértate tú que duermes. El Espíritu Santo es el único que puede hacerlo.
Miren, ojo cuando se duermen, porque en la Biblia dice que estaba el apóstol predicando y estaba por horas y horas, no 1 hora y media, no 1 hora y cuarto, horas. Y les llegó la noche, o sea, estaban todo el día predicando. Y un hombre estaba sentado en una ventana y se cayó y se mató, porque se quedó dormido. Y muchas veces nos dormimos espiritualmente. Ojo, sexto punto. Cuando el Espíritu te guía, Él es el que te da a conocer. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Por qué fue conocido Jesús? Porque el Espíritu Santo estaba en Él. ¿Por qué pudo sobrellevar el tiempo en el desierto? Porque el Espíritu Santo estaba en Él. ¿Por qué pudo llevar la cruz y soportar la cruz? Porque el Espíritu Santo le estaba ayudando en ese momento, en esa debilidad, en esa situación difícil, porque el Espíritu Santo estaba acompañándole en ese trayecto tan doloroso, tan solitario, porque él era un hombre y podría como hombre haber dicho: hasta aquí llego. Pero el Espíritu era su guía, el Espíritu Santo era su consejero. ¿Cuánto necesitan que ese Espíritu sea el que le aconseje? Yo lo necesito. Yo necesito que el Espíritu Santo tome control de mi vida. Yo necesito y le pido perdón porque muchas veces he hecho las cosas a mi manera, como yo he querido. Pero yo quiero que Él se convierta en mi guía cada día, desde que me levanto. Que pueda decirle de corazón: Espíritu Santo, yo he estado siendo guiado muchas veces por doctrina, por teología, por religión, por costumbre, por lo que aprendí. Pero ahora quiero que tú me guíes, que tú me reveles esa palabra tuya, que se haga viva en mí. Porque, vuelvo al principio, ¿quién nos guía? ¿Quién te está guiando? ¿El mundo? No, a mí me guía el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué faltas a la iglesia? ¿Por qué no oras? ¿Por qué llevas años sin ayunar? Si el Espíritu es el que te guía. Porque el Espíritu fue el que lo llevó al ayuno a Jesús al desierto. Porque todavía tengo rencillas con mi familia. Porque aún hay heridas que no he perdonado. Si el Espíritu me guía. Si el Espíritu me guía, yo tengo que ser capaz de decir: perdóname. 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 Mirar a los ojos a una persona y decirle: perdóname. Lo he hecho mal, me he equivocado, he hecho las cosas mal, te he herido, te he lastimado, te he ofendido, mis palabras penetraron tu alma, como dice la palabra, y te he dañado, perdóname. Lo demás es religión. Lo demás es: perdóname. Si te he fallado, perdóname. Perdóname si te he fallado. Perdóname si te he fallado. ¿Saben por qué muchas veces la gente se va de la iglesia? Porque tienen una expectativa en un hombre. Pero cuando usted cambie la visión y tenga la expectativa en el Dios de ese hombre, en el Espíritu que gobierna ese lugar, usted se va a afianzar, usted va a crecer, usted se va a desarrollar y va a ir a donde el Señor lo va a llevar. Porque usted quitó la mirada del hombre y puso la mirada en el único que lo puede hacer. Amén. Amén. Hay muchas cosas por las que pedir perdón. Muchas cosas por las que dar gracias, pero para eso necesitas el Espíritu Santo. Hay cosas que hay que soltar, pero no las soltamos porque el Espíritu no es nuestro guía. Que el Espíritu Santo a partir de ahora sea tu guía, sea tu guía. El Espíritu de paz, de amor, de gozo, de benignidad, el Espíritu de fe, el Espíritu de mansedumbre. Ay, no, es que no lo soporto. Si tienes el Espíritu, le vas a soportar, porque hay mansedumbre en ti, porque hay un corazón nuevo, porque eres manso y humilde como Jesús era manso y humilde, porque Jesús reflejaba las virtudes del Espíritu Santo. Por eso Jesús era como era.
Jesús nunca fue mostrando los ministerios. Jesús decía: ¿tienes sed? Ven y bebe. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no decía: yo soy el apóstol. No decía: yo soy lo que tú necesitas. Yo soy el camino, soy la resurrección. Yo soy el espíritu de la profecía. Yo soy el amén. Yo soy el cordero, pero soy también el león de la tribu de Judá. Yo soy rey, soy sacerdote. Y todo eso lo compartió con usted y conmigo. Nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. En esa línea tiene usted que empezar a caminar, sabiendo cuando salga de aquí quién es su Señor. Pero salimos de aquí y a los media hora: pastor, es que me acabo de pelear con mi marido. Pero en serio, véngase a la prédica de la tarde. Hay que hacer la prédica de la mañana para soltar la palabra y la prédica de la tarde para repasar a los que repitieron. Vamos a ponernos en pie. Vamos.